El día que murió mi padre pensé que lo peor ya había pasado. El hospital estaba en silencio. Ese tipo de silencio pesado que parece llenar toda la habitación. Las luces blancas del pasillo hacían que todo se sintiera frío. Impaciente. Irreal. Mi mamá lloraba inconsolablemente junto a la cama. Yo sostenía su mano. Y mi hermano Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono. En ese momento pensé que estaba en shock. Pensé que cada persona vive el duelo de manera distinta. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo que en ese momento no podía ver. Alejandro no estaba en shock. Alejandro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Porque mientras nosotros estábamos perdiendo a nuestro padre, él ya estaba pensando en lo que venía después, en el dinero, en el negocio, en todo lo que podía quedarse. Pero en ese momento yo no tenía forma de saberlo. Para mí, Alejandro siempre había sido mi hermano al que quería mucho. Crecimos en una familia que desde fuera, parecía completamente normal. Mi padre tenía una pequeña ferretería. Nada espectacular. Pero era un negocio honesto que había construido durante décadas. Todos en el barrio lo conocían. Mi padre era de esos hombres que trabajaban en silencio. Se levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Abría el local. Y regresaba a casa al final de la tarde, con las manos llenas de polvo metálico y olor a aceite. No hablaba mucho sobre el negocio. Pero sabíamos que era su orgullo. Era algo que había construido con sus propias manos. Algo que esperaba dejar a sus hijos. Mamá llevaba las cuentas. Era organizada, cuidadosa, y siempre decía que el negocio solo funcionaba porque mi padre era trabajador. Pero si le preguntabas a cualquiera de los dos quién heredaría la ferretería algún día, la respuesta siempre era la misma. Alejandro. Alejandro era mi hermano mayor. 3 años mayor que yo. Y desde pequeño tenía algo que yo no tenía. Carisma. Sabía hablar con la gente. Sabía hacer reír a los adultos. Sabía exactamente qué decir para que todos lo vieran como alguien especial. Los profesores lo adoraban. Los vecinos lo adoraban. Y mi padre, lo admiraba. Recuerdo muchas veces escuchar a mi padre decir la misma frase. Alejandro tiene cabeza para los negocios. Cuando Alejandro empezó a trabajar en la ferretería durante los veranos, todo el mundo decía lo mismo. Que tenía talento. Que entendía a los clientes. Que algún día haría crecer el negocio, y durante muchos años, yo también lo creí. Porque Alejandro, a pesar de su carácter, no parecía una mala persona. Al contrario. Parecía generoso, encantador, seguro de sí mismo. Ese es uno de los problemas más grandes cuando hay una persona narcisista en la familia. Al principio, no parece peligrosa. Parece brillante. Parece el tipo de persona que todos quieren cerca. El tipo de persona que siempre tiene una respuesta. Siempre tiene una solución. Siempre sabe cómo convencer a los demás. Pero lo que nadie entiende al principio, es que ese encanto muchas veces no es sinceridad. Es estrategia. Cuando éramos niños, Alejandro siempre encontraba la forma de salirse con la suya. Si rompía algo en casa, de alguna manera lograba que pareciera un accidente. Si tenía un problema en la escuela, terminaba convenciendo al profesor de que había sido un malentendido. Y lo curioso es que nadie parecía cuestionarlo. Era como si Alejandro tuviera una habilidad especial para controlar la forma en que los demás veían la realidad. Yo no tenía palabras para describirlo en ese momento. Solo sabía que, de alguna manera, Alejandro siempre terminaba ganando. Siempre terminaba siendo el bueno de la historia. Mientras los demás simplemente aceptábamos lo que decía. Pero en ese entonces nada parecía demasiado grave. Eran cosas pequeñas. Travesuras. Errores. Nada que hiciera pensar que algún día Alejandro sería capaz de algo mucho peor. Durante muchos años, nuestra vida siguió un ritmo simple. La ferretería. La casa. Las cenas familiares. Los domingos tranquilos. Mi padre estaba orgulloso de su negocio. Mi madre estaba orgullosa de sus hijos. Y Alejandro parecía destinado a continuar el legado familiar. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que todo eso terminaría en una traición, no lo habría creído. Porque cuando creces con alguien, cuando compartes la misma casa, los mismos recuerdos, los mismos padres, es muy difícil imaginar que esa persona pueda destruir todo. Pero eso es exactamente lo que ocurrió.
Y lo más extraño de toda esta historia, es que la mayoría de las personas todavía creen que Alejandro fue el héroe, que él salvó el negocio, que él cuidó de la familia, que hizo lo que tenía que hacer, pero la verdad es mucho más oscura. Porque lo que nadie vio en ese momento, es que Alejandro llevaba años preparándose para el día en que mi padre ya no estuviera, preparándose para tomar todo. Y cuando finalmente ese día llegó, ya era demasiado tarde para detenerlo. La enfermedad de mi padre llegó de una forma silenciosa. Al principio parecía algo pequeño. Cansancio, dolor de espalda, días en los que simplemente decía que no tenía energía para ir a la ferretería. Mi madre pensaba que era estrés. Después de todo, había trabajado sin descanso durante más de 30 años. Pero poco a poco comenzaron las visitas al hospital. Primero análisis. Luego más análisis. Hasta que un día el médico nos dijo que mi padre necesitaba descansar de verdad. No era una sugerencia. Era una advertencia. Si seguía trabajando como antes, su salud podría empeorar mucho. Mi padre no quería escuchar eso. La ferretería era su vida. Había construido ese negocio desde cero. Había pasado décadas levantándose antes del amanecer para abrir el local. Para él, dejar de trabajar era casi como perder una parte de sí mismo. Pero finalmente tuvo que aceptar algo que nunca había imaginado. Ya no podía manejar todo solo. Fue en ese momento cuando Alejandro apareció como el Salvador. Dijo que se encargaría de todo. Que papá no tenía que preocuparse por nada. Que la familia estaba primero. Mi madre estaba agradecida. Decía que teníamos suerte de tener un hijo tan responsable. Incluso mi padre parecía aliviado. Recuerdo verlo sentado en la mesa de la cocina una tarde, mirando a Alejandro con una mezcla de orgullo y cansancio. Sabía que algún día tomarías el control, le dijo. Alejandro sonrió. Una sonrisa tranquila. Segura. Como si ese momento fuera exactamente lo que había estado esperando. A partir de entonces Alejandro comenzó a pasar prácticamente todo el día en la ferretería. Llegaba temprano. Se iba tarde. Hablaba con proveedores. Hacía pedidos. Revisaba cuentas. Desde fuera parecía un hijo ejemplar. El tipo de persona que sacrifica su tiempo por la familia. Pero algo empezó a cambiar dentro del negocio. Pequeños detalles. Cambios que Alejandro explicaba como mejoras. Decía que estaba modernizando la empresa, que había nuevas formas de manejar el dinero, nuevas cuentas, nuevos acuerdos. Mi padre no entendía mucho de esos temas, siempre había confiado en su intuición más que en los papeles. Así que empezó a confiar en Alejandro para todo. Firmaba documentos que Alejandro le llevaba al hospital, papeles que supuestamente eran necesarios para mantener el negocio funcionando. Mi padre confiaba en él. Nunca pensó que su propio hijo pudiera estar haciendo algo en su contra. Mientras tanto, Alejandro también empezó a cambiar algo dentro de la familia. Empezó a hablar con cada persona por separado. Con mi madre hablaba sobre lo difícil que era manejar todo solo. Le decía que estaba agotado. Que nadie entendía la presión que tenía. Con los tíos hablaba de cómo estaba intentando salvar el negocio. Y conmigo, su tono era diferente. Mucho más frío. Una tarde lo encontré en la ferretería revisando unos documentos. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró durante unos segundos antes de responder. No te preocupes por esto, dijo. Es demasiado complicado. No era la primera vez que me hablaba así. Pero esa vez, sentí algo distinto. Como si hubiera una barrera invisible que él mismo había creado. Como si el negocio ya no fuera realmente de la familia, sino suyo. Con el tiempo, Alejandro empezó a tomar decisiones importantes sin consultar a nadie. Cambiaba proveedores. Negociaba contratos. Movía dinero entre cuentas. Cuando alguien preguntaba algo siempre tenía una explicación preparada. Hablaba con tanta seguridad que la mayoría de las personas simplemente aceptaban lo que decía. Ese es uno de los rasgos más peligrosos de una persona narcisista. La seguridad. La forma en que hablan como si siempre tuvieran razón. Como si cuestionarlos fuera casi absurdo. Y cuando alguien habla así el tiempo suficiente, los demás empiezan a creerlo. Mientras tanto, la salud de mi padre seguía empeorando. Pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Y cada día que pasaba, Alejandro tenía más control. Más decisiones. Más poder. Pero hubo un momento que nunca olvidaré.
Un momento pequeño pero que años después entendí de otra forma. Una noche fui al hospital a visitar a mi padre. Estaba despierto, mirando el techo. Parecía cansado, más cansado de lo que lo había visto nunca. Cuando me senté a su lado, me preguntó cómo iba todo en la ferretería. Le dije que Alejandro estaba manejando todo. Mi padre se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que en ese momento no entendí. Confía en tu intuición. Eso fue todo. No explicó nada más. Solo repitió la frase una vez más. Confía en tu intuición. En ese momento pensé que solo estaba preocupado. Pero ahora creo que mi padre había empezado a notar algo. Algo que ninguno de nosotros veía todavía. Porque mientras mi padre luchaba por su salud, Alejandro estaba construyendo algo en silencio. Algo que no tenía nada que ver con ayudar a la familia. Algo que iba a cambiar todo. Y cuando finalmente entendimos lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Cuando pienso en esos meses, hay algo que todavía me cuesta explicar. Nada parecía estar mal. Y al mismo tiempo, algo estaba profundamente mal. Alejandro seguía actuando como el hijo perfecto. Trabajaba largas horas en la ferretería. Visitaba a mi padre en el hospital. Abrazaba a mi madre cuando lloraba. A los ojos de todos, era el héroe de la familia. El hijo que estaba sosteniendo todo mientras el resto de nosotros estábamos paralizados por el miedo. Pero lo que nadie veía era lo que ocurría en silencio. Las conversaciones privadas. Las pequeñas frases sembradas en el momento correcto. Las dudas que empezaban a crecer entre nosotros sin que nadie supiera exactamente por qué. Alejandro empezó a hablar con cada miembro de la familia por separado. Nunca hacía acusaciones directas. Nunca levantaba la voz. Eso habría sido demasiado evidente. En lugar de eso hacía algo mucho más sutil. Sembraba ideas. Una tarde lo escuché hablando con mi madre en la cocina. Le decía que el negocio estaba pasando por un momento complicado. Que había decisiones difíciles que tomar. Mi madre estaba preocupada. Le preguntó si todo estaba bien. Alejandro suspiró. Luego dijo algo que en ese momento parecía una simple preocupación. Solo espero que todos entiendan que estoy intentando hacer lo mejor para la familia. Mi madre inmediatamente lo tranquilizó. Le dijo que confiaba en él. Que sabía que estaba haciendo lo correcto. Alejandro asintió. Pero su mirada por un segundo cambió. Fue una expresión rápida. Casi invisible. Pero fue suficiente para que algo dentro de mí se sintiera incómodo. Conmigo Alejandro hablaba de otra manera. Una tarde me pidió que lo acompañara a la ferretería. El local estaba vacío. Casi no había clientes. Alejandro estaba revisando unos papeles detrás del mostrador. Cuando entré, levantó la mirada. Tenemos que hablar, dijo. Su tono era tranquilo, pero había algo firme en él. Me dijo que el negocio estaba en una situación delicada. Que mi padre había tomado algunas decisiones arriesgadas antes de enfermarse. Que ahora él estaba intentando arreglar todo. Escuché en silencio. No tenía motivos para dudar de él. Pero entonces dijo algo que me sorprendió. Necesito que confíes en mí. Le pregunté por qué lo decía. Alejandro tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que en ese momento no entendí completamente. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, la familia empieza a buscar culpables. Me miró directamente. Y yo solo estoy intentando proteger a todos. En ese momento pensé que simplemente estaba estresado. Pero ahora sé que Alejandro estaba haciendo algo muy específico. Estaba preparando el terreno. Creando una narrativa. Una historia donde él era el único que estaba sacrificándose por la familia. Y donde cualquiera que lo cuestionara, parecería ingrato. Eso es algo que muchas personas narcisistas hacen muy bien. Controlan la historia antes de que alguien más tenga la oportunidad de contarla. Con el tiempo, empecé a notar que Alejandro también hablaba de mí con los demás. No lo hacía de forma directa. Nunca decía algo claramente negativo. Pero insinuaba cosas. Decía que yo no entendía el negocio. Que era demasiado emocional. Que estaba pasando por un momento difícil por la enfermedad de mi padre. Todo sonaba razonable.
incluso comprensivo. Pero el resultado era el mismo. Poco a poco, las personas empezaban a confiar más en su versión de las cosas. Y menos en la mía. Esa técnica tiene un nombre. Se llama triangulación. Una persona manipula la relación entre dos personas creando versiones diferentes de la misma historia. De esa manera, nadie tiene la imagen completa. Y quien controla las versiones controla la realidad. En ese momento yo todavía no sabía nada de narcisismo. No sabía cómo funcionaban estas dinámicas. Solo sentía que algo dentro de la familia estaba cambiando. Como si una grieta invisible estuviera creciendo entre nosotros. Mientras tanto, Alejandro tenía cada vez más control del negocio. Los proveedores hablaban con él. Las cuentas pasaban por él. Las decisiones pasaban por él. Incluso mi padre, desde el hospital, empezaba a depender completamente de Alejandro para saber qué estaba pasando en la ferretería. Y Alejandro siempre tenía una respuesta preparada. Siempre parecía saber exactamente qué decir. Cómo decirlo. Y cuándo decirlo. Era como si estuviera varios pasos adelante de todos nosotros. Pero hubo un momento en el que algo dentro de mí empezó a despertar. Una sensación difícil de ignorar. Un día fui a la ferretería sin avisar. Solo quería ver cómo iban las cosas. Cuando entré al local, Alejandro estaba en la oficina hablando por teléfono. No me vio entrar. Su tono era completamente diferente. Frío. Directo, como alguien que está negociando algo importante. No escuché toda la conversación, pero sí escuché una frase que me dejó helada. Sí. Cuando todo esté terminado, el negocio será completamente mío. Sentí un nudo en el estómago. Tal vez había entendido mal. Tal vez había sacado la frase de contexto. Pero por primera vez empecé a preguntarme algo que nunca había considerado antes. ¿Y si Alejandro no estaba intentando salvar el negocio? ¿Y si estaba intentando quedárselo? Pero en ese momento todavía no tenía pruebas. Solo tenía intuición. Y cuando finalmente descubrí la verdad completa, ya era demasiado tarde para cambiar lo que había pasado. La llamada llegó un martes en la madrugada. Todavía estaba oscuro cuando sonó el teléfono. Recuerdo que el sonido parecía demasiado fuerte para una casa que estaba completamente en silencio. Mi madre contestó. Yo estaba en la cocina cuando escuché su voz quebrarse. No hizo falta que dijera nada. Supe inmediatamente lo que había pasado. Mi padre había muerto. El hospital estaba lleno de ese silencio extraño que aparece cuando una vida acaba de terminar. Mi madre no dejaba de llorar. Los médicos hablaban en voz baja. Yo caminaba por el pasillo sin sentir realmente el suelo bajo mis pies. Todo parecía irreal. Como si estuviera viendo una escena desde lejos. Y Alejandro parecía devastado. Cuando llegamos al hospital, ya estaba ahí. Abrazó a mi madre. Le dijo que todo iba a estar bien. Que él se encargaría de todo. En ese momento esas palabras parecían un gesto de amor. Un hijo intentando sostener a su familia. Pero ahora sé que también eran otra cosa. Una declaración. El funeral se organizó 2 días después. La casa estaba llena de flores. Vecinos. Clientes de la ferretería. Personas que habían conocido a mi padre durante años. Todos decían lo mismo. Que era un hombre trabajador. Honesto. Que siempre había ayudado a los demás. Escuchar esas palabras me llenaba de orgullo. Pero también de tristeza. Porque sabía cuánto significaba ese negocio para él. La ferretería no era solo un trabajo. Era su legado. Algo que había construido pensando en su familia. Durante todo el funeral, Alejandro parecía el hijo perfecto. Recibía a las personas, agradecía las condolencias, abrazaba a los clientes de mi padre. Incluso algunos proveedores se acercaron a decirle que ahora él tendría que continuar con el negocio. Alejandro asentía con humildad. Decía que solo intentaría honrar el trabajo de su padre. Y la gente lo miraba con admiración. Con respeto. Como si ya fuera el nuevo líder de la familia. Mi madre estaba demasiado triste para pensar en el negocio. Los tíos intentaban ayudar con los arreglos del funeral. Yo apenas podía concentrarme en lo que estaba pasando. Todo ocurría demasiado rápido.
Pero había algo que seguía molestándome. Una sensación que no desaparecía. Cada vez que miraba a Alejandro recordaba aquella frase que había escuchado en la oficina. Cuando todo esté terminado, el negocio será completamente mío. Intenté convencerme de que había entendido mal. Que seguramente había otra explicación. Después de todo, era mi hermano. Habíamos crecido juntos. Compartíamos los mismos recuerdos. La misma familia. La misma historia. Pensar que Alejandro pudiera estar planeando algo contra nosotros parecía absurdo. Pero la intuición tiene una forma extraña de insistir. Una pequeña voz que se niega a desaparecer. Después del funeral, la casa quedó en silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando se van los visitantes, y la realidad finalmente se instala. Mi madre estaba agotada. Se quedó sentada en el sofá durante horas mirando las flores que todavía llenaban la sala. Alejandro caminaba por la casa hablando por teléfono. Organizando cosas. Diciendo que había asuntos urgentes del negocio que atender. Decía que papá había dejado algunas cosas pendientes. Nadie lo cuestionó. Parecía lógico. Después de todo, alguien tenía que encargarse de la ferretería. Pasaron unos días. La vida parecía suspendida. Mi madre todavía estaba sumergida en el duelo. Los tíos regresaron a sus casas. Y Alejandro empezó a pasar cada vez más tiempo en la oficina de mi padre. Revisando documentos. Papeles. Cuentas. Decía que necesitaba entender exactamente en qué situación estaba el negocio. Pero una semana después del funeral, Alejandro nos reunió en la sala. Dijo que había algo importante que necesitábamos ver. Su tono era serio. Tranquilo. Como si estuviera preparado para ese momento desde hacía mucho tiempo. Sobre la mesa colocó una carpeta llena de documentos. Recuerdo perfectamente el sonido del papel cuando la abrió. Ese pequeño ruido seco. Un ruido que sin saberlo en ese momento iba a cambiar todo. Porque lo que estaba dentro de esa carpeta no era lo que ninguno de nosotros esperaba. Y cuando finalmente entendimos lo que significaban esos papeles, la historia de nuestra familia cambió para siempre. Alejandro colocó la carpeta sobre la mesa con una calma que, en ese momento me pareció extraña. Mi madre estaba sentada frente a él. Todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La casa seguía llena de flores del funeral. Ese olor dulce y pesado que parecía quedarse pegado en el aire. Yo me senté a su lado. Alejandro abrió la carpeta con cuidado. Había muchos papeles, contratos, documentos legales, copias de cuentas. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Papá dejó algunas cosas arregladas antes de morir, dijo Alejandro. Su voz era tranquila. Casi profesional. Como si estuviera presentando un informe. Mi madre levantó la mirada. Parecía confundida. ¿Qué cosas?, preguntó. Alejandro tomó uno de los documentos y lo colocó frente a ella. Son cambios en la estructura del negocio. Mi madre miró el papel, pero parecía no entenderlo. Siempre había confiado en mi padre para esas cosas. Nunca había tenido que leer contratos o revisar documentos legales. Alejandro continuó hablando. Explicó que meses antes, cuando la salud de papá empezó a empeorar, habían tomado algunas decisiones para proteger la empresa. Usó muchas palabras técnicas. Reestructuración, transferencias, protección fiscal. Era el tipo de lenguaje que suena importante, pero que también puede ocultar muchas cosas. Yo tomé uno de los documentos. Empecé a leer. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Había firmas, fechas, sellos. Pero luego, algo empezó a hacer sentido. Sentí una presión extraña en el pecho. Leí una línea, luego otra, hasta que finalmente entendí lo que decía. La propiedad de la ferretería había sido transferida. El negocio ya no pertenecía a mi padre, ni a mi madre, ni a la familia. El negocio estaba registrado a nombre de Alejandro. Levanté la mirada lentamente. Alejandro, dije. ¿Qué es esto? Alejandro no parecía nervioso. Ni sorprendido. Ni incómodo. Simplemente cruzó las manos sobre la mesa. Papá quiso que yo me hiciera cargo del negocio, respondió. Mi madre parecía completamente perdida. ¿Cómo que quisiste decir?, preguntó.
Alejandro tomó otro documento y lo deslizó hacia ella. Está firmado, dijo. Mi madre miró el papel. Sus manos temblaban. Yo podía ver la firma de mi padre. Pero algo no encajaba. Las fechas. Las circunstancias. Todo parecía demasiado conveniente. Esto se firmó hace meses, dije. Alejandro asintió. Sí. Papá quería asegurarse de que el negocio siguiera funcionando. Su tono seguía siendo calmado, seguro. Como si estuviera completamente preparado para esa conversación. Y tal vez lo estaba. Tal vez llevaba meses imaginando exactamente cómo iba a ocurrir ese momento. Mi madre empezó a llorar otra vez. No entendía lo que estaba pasando. Solo repetía una pregunta. ¿Por qué no nos dijo nada? Alejandro suspiró. Como si estuviera cansado. Como si esta conversación fuera una carga para él. Papá no quería preocuparlos, dijo. Sabía que todos estaban pasando por mucho. La explicación sonaba razonable. Demasiado razonable. Pero dentro de mí algo seguía gritando que algo estaba mal. Empecé a revisar más documentos. Había transferencias bancarias, cuentas nuevas, contratos con proveedores que yo nunca había visto. Todo firmado en los últimos meses. Meses en los que mi padre estaba enfermo. Meses en los que Alejandro tenía el control de todo. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. Alejandro no había tomado el control del negocio después de la muerte de mi padre. Lo había hecho antes. Mucho antes. Mientras papá estaba en el hospital. Mientras nosotros confiábamos en él. Mientras creíamos que estaba ayudando. Levanté la mirada. Alejandro me observaba en silencio. Había algo en su expresión. Una tranquilidad absoluta. Como si ya supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Como si hubiera esperado ese momento. Ese instante en el que finalmente entendería lo que había pasado. Pero también sabía algo más. Sabía que ya era demasiado tarde para cambiarlo. Porque todo estaba firmado. Todo estaba registrado. Todo estaba legalmente a su nombre. Y lo peor de todo. Es que la mayoría de la familia probablemente vería la historia exactamente como Alejandro quería que la vieran. Como un hijo responsable. Un hijo que tomó el control para salvar el negocio. Un hijo que hizo lo que tenía que hacer cuando su padre enfermó. Pero yo estaba empezando a ver algo diferente. Algo mucho más oscuro, porque lo que Alejandro había hecho no era simplemente tomar control. Había estado construyendo esto durante meses. Tal vez durante años. Cada conversación. Cada documento. Cada decisión. Todo había sido parte del mismo plan. Un plan que ahora estaba completamente terminado. Y cuando finalmente entendí eso, me di cuenta de algo aún más inquietante. Si Alejandro había hecho todo esto con el negocio, ¿qué más había estado preparando sin que nadie lo notara? Después de aquella conversación en la sala, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto al del funeral. Un silencio lleno de confusión. Mi madre seguía mirando los documentos sobre la mesa como si estuviera intentando entender algo que simplemente no tenía sentido. Yo no podía dejar de pensar en las fechas. En los papeles. En las firmas. Todo había ocurrido mientras mi padre estaba enfermo. Mientras Alejandro tenía acceso a todo. Mientras nosotros confiábamos en él. Pero cuando intenté decirlo en voz alta, la reacción de la familia no fue la que esperaba. Unos días después vinieron mis tíos a casa. Querían hablar sobre el negocio. Sobre el futuro de la ferretería. Alejandro volvió a sacar la carpeta. Volvió a explicar la historia. Dijo que mi padre había querido proteger la empresa. Que había tomado decisiones difíciles antes de morir. Que él simplemente estaba cumpliendo su voluntad. Lo dijo con una calma impresionante. Como si hubiera contado esa historia muchas veces. Como si cada frase estuviera perfectamente ensayada. Mis tíos escuchaban en silencio. Asentían con la cabeza. Decían que tenía sentido. Después de todo, Alejandro siempre había sido el hijo que entendía el negocio. Intenté intervenir. Les dije que las fechas no encajaban. Que mi padre nunca nos había mencionado nada. Que todo había ocurrido mientras él estaba hospitalizado. Pero cada vez que hablaba, Alejandro respondía con tranquilidad. Nunca levantaba la voz. Nunca parecía agresivo. Simplemente corregía mi versión de la historia.
Decía cosas como, entiendo que estés confundida, o estás pasando por un momento muy difícil, y poco a poco, la conversación empezó a cambiar. Ya no parecía una discusión sobre documentos, parecía una discusión sobre mi percepción. Sobre si yo estaba viendo las cosas con claridad. Eso es algo que muchas personas narcisistas hacen muy bien. Cuando alguien cuestiona la historia, no discuten los hechos. Cuestionan a la persona, su memoria, sus emociones, su estabilidad. Y cuando eso ocurre delante de otras personas, la duda empieza a extenderse. Uno de mis tíos finalmente dijo algo que todavía recuerdo. Tal vez estás interpretando mal las cosas. Sentí un vacío en el estómago cuando lo escuché. No porque estuviera siendo cruel, sino porque realmente lo creía. Alejandro había contado la historia de una forma tan convincente, que para los demás parecía lógica. Parecía razonable. Parecía la única versión posible. Mi madre tampoco sabía qué pensar. Estaba demasiado cansada. Demasiado triste. Había perdido a su esposo. Y ahora estaba intentando entender lo que estaba pasando con el negocio. Cuando la miré buscando apoyo, solo vi confusión en su rostro. No sabía a quién creer. No sabía qué versión era la verdadera. Y Alejandro lo sabía. Sabía que el duelo vuelve a las personas vulnerables. Sabía que en momentos de caos, la gente tiende a confiar en quien parece más seguro. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de la familia. Las conversaciones se volvieron incómodas. Las miradas. Los silencios. Era como si poco a poco yo estuviera quedando fuera de la historia. Alejandro hablaba con todos, explicaba la situación. Decía que estaba intentando mantener la empresa a flote, que había deudas, compromisos, decisiones urgentes que tomar. Y cada vez que alguien dudaba, volvía a mostrar los documentos, las firmas, los contratos. Todo parecía tan oficial, tan legal, que discutirlo parecía casi imposible. Pero dentro de mí algo seguía gritándome que la historia no era esa. Que Alejandro no había salvado el negocio. Lo había tomado. Había esperado el momento perfecto. Había preparado todo mientras mi padre estaba enfermo. Mientras nosotros estábamos distraídos con el hospital. Con el miedo. Con el dolor. Y entonces entendí algo que fue aún más difícil de aceptar. Alejandro no solo había tomado el control del negocio. Había tomado el control de la historia. Y cuando alguien controla la historia, controla lo que los demás creen que es verdad. Con el tiempo la familia empezó a tratar a Alejandro como el nuevo dueño de la ferretería. Los proveedores hablaban con él. Los clientes lo felicitaban por continuar con el negocio. Incluso algunos vecinos le decían que mi padre estaría orgulloso. Cada vez que escuchaba esas palabras sentía algo romperse dentro de mí. Porque yo sabía algo que los demás todavía no veían. Sabía que lo que había ocurrido no era una transición natural. Era una traición. Una traición construida en silencio durante meses. Tal vez durante años. Pero también empecé a entender algo más. Algo que me tomó mucho tiempo aceptar. Tal vez nunca lograría convencer a la familia de lo que realmente había pasado. Tal vez Alejandro había preparado su historia demasiado bien. Tal vez el daño ya estaba hecho. Pero había algo que Alejandro no había considerado. Algo que los manipuladores suelen olvidar. La intuición. Esa pequeña voz que aparece cuando algo no encaja. La voz que mi padre me había dicho que escuchara. Confía en tu intuición. Y por primera vez, empecé a hacerlo. Alejandro colocó la carpeta sobre la mesa con una calma que, en ese momento me pareció extraña. Mi madre estaba sentada frente a él. Todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La casa seguía llena de flores del funeral. Ese olor dulce y pesado que parecía quedarse pegado en el aire. Yo me senté a su lado. Alejandro abrió la carpeta con cuidado. Había muchos papeles, contratos, documentos legales, copias de cuentas. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Papá dejó algunas cosas arregladas antes de morir, dijo Alejandro. Su voz era tranquila. Casi profesional. Como si estuviera presentando un informe. Mi madre levantó la mirada. Parecía confundida. ¿Qué cosas?, preguntó.
Alejandro tomó uno de los documentos y lo colocó frente a ella. Son cambios en la estructura del negocio. Mi madre miró el papel, pero parecía no entenderlo. Siempre había confiado en mi padre para esas cosas. Nunca había tenido que leer contratos o revisar documentos legales. Alejandro continuó hablando. Explicó que meses antes, cuando la salud de papá empezó a empeorar, habían tomado algunas decisiones para proteger la empresa. Usó muchas palabras técnicas. Reestructuración, transferencias, protección fiscal. Era el tipo de lenguaje que suena importante, pero que también puede ocultar muchas cosas. Yo tomé uno de los documentos. Empecé a leer. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Había firmas, fechas, sellos. Pero luego, algo empezó a hacer sentido. Sentí una presión extraña en el pecho. Leí una línea, luego otra, hasta que finalmente entendí lo que decía. La propiedad de la ferretería había sido transferida. El negocio ya no pertenecía a mi padre, ni a mi madre, ni a la familia. El negocio estaba registrado a nombre de Alejandro. Levanté la mirada lentamente. Alejandro, dije. ¿Qué es esto? Alejandro no parecía nervioso, ni sorprendido, ni incómodo. Simplemente cruzó las manos sobre la mesa. Papá quiso que yo me hiciera cargo del negocio, respondió. Mi madre parecía completamente perdida. ¿Cómo que quisiste decir?, preguntó. Alejandro tomó otro documento y lo deslizó hacia ella. Está firmado, dijo. Mi madre miró el papel. Sus manos temblaban. Yo podía ver la firma de mi padre. Pero algo no encajaba. Las fechas. Las circunstancias. Todo parecía demasiado conveniente. Esto se firmó hace meses, dije. Alejandro asintió. Sí. Papá quería asegurarse de que el negocio siguiera funcionando. Su tono seguía siendo calmado, seguro. Como si estuviera completamente preparado para esa conversación. Y tal vez lo estaba. Tal vez llevaba meses imaginando exactamente cómo iba a ocurrir ese momento. Mi madre empezó a llorar otra vez. No entendía lo que estaba pasando. Solo repetía una pregunta. ¿Por qué no nos dijo nada? Alejandro suspiró. Como si estuviera cansado. Como si esta conversación fuera una carga para él. Papá no quería preocuparlos, dijo. Sabía que todos estaban pasando por mucho. La explicación sonaba razonable. Demasiado razonable. Pero dentro de mí algo seguía gritando que algo estaba mal. Empecé a revisar más documentos. Había transferencias bancarias, cuentas nuevas, contratos con proveedores que yo nunca había visto. Todo firmado en los últimos meses. Meses en los que mi padre estaba enfermo. Meses en los que Alejandro tenía el control de todo. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. Alejandro no había tomado el control del negocio después de la muerte de mi padre. Lo había hecho antes. Mucho antes. Mientras papá estaba en el hospital. Mientras nosotros confiábamos en él. Mientras creíamos que estaba ayudando. Levanté la mirada. Alejandro me observaba en silencio. Había algo en su expresión. Una tranquilidad absoluta. Como si ya supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Como si hubiera esperado ese momento. Ese instante en el que finalmente entendería lo que había pasado. Pero también sabía algo más. Sabía que ya era demasiado tarde para cambiarlo. Porque todo estaba firmado. Todo estaba registrado. Todo estaba legalmente a su nombre. Y lo peor de todo, es que la mayoría de la familia probablemente vería la historia exactamente como Alejandro quería que la vieran. Como un hijo responsable. Un hijo que tomó el control para salvar el negocio. Un hijo que hizo lo que tenía que hacer cuando su padre enfermó. Pero yo estaba empezando a ver algo diferente. Algo mucho más oscuro, porque lo que Alejandro había hecho no era simplemente tomar control. Había estado construyendo esto durante meses. Tal vez durante años. Cada conversación. Cada documento. Cada decisión. Todo había sido parte del mismo plan. Un plan que ahora estaba completamente terminado. Y cuando finalmente entendí eso, me di cuenta de algo aún más inquietante. Si Alejandro había hecho todo esto con el negocio, ¿qué más había estado preparando sin que nadie lo notara?
Después de aquella conversación en la sala, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto al del funeral. Un silencio lleno de confusión. Mi madre seguía mirando los documentos sobre la mesa como si estuviera intentando entender algo que simplemente no tenía sentido. Yo no podía dejar de pensar en las fechas, en los papeles, en las firmas. Todo había ocurrido mientras mi padre estaba enfermo, mientras Alejandro tenía acceso a todo, mientras nosotros confiábamos en él. Pero cuando intenté decirlo en voz alta, la reacción de la familia no fue la que esperaba. Unos días después vinieron mis tíos a casa. Querían hablar sobre el negocio, sobre el futuro de la ferretería. Alejandro volvió a sacar la carpeta, volvió a explicar la historia. Dijo que mi padre había querido proteger la empresa, que había tomado decisiones difíciles antes de morir, que él simplemente estaba cumpliendo su voluntad. Lo dijo con una calma impresionante, como si hubiera contado esa historia muchas veces, como si cada frase estuviera perfectamente ensayada. Mis tíos escuchaban en silencio. Asentían con la cabeza. Decían que tenía sentido. Después de todo, Alejandro siempre había sido el hijo que entendía el negocio. Intenté intervenir. Les dije que las fechas no encajaban, que mi padre nunca nos había mencionado nada, que todo había ocurrido mientras él estaba hospitalizado. Pero cada vez que hablaba, Alejandro respondía con tranquilidad. Nunca levantaba la voz, nunca parecía agresivo, simplemente corregía mi versión de la historia. Decía cosas como, entiendo que estés confundida, o estás pasando por un momento muy difícil, y poco a poco, la conversación empezó a cambiar. Ya no parecía una discusión sobre documentos, parecía una discusión sobre mi percepción. Sobre si yo estaba viendo las cosas con claridad. Eso es algo que muchas personas narcisistas hacen muy bien. Cuando alguien cuestiona la historia, no discuten los hechos. Cuestionan a la persona, su memoria, sus emociones, su estabilidad. Y cuando eso ocurre delante de otras personas, la duda empieza a extenderse. Uno de mis tíos finalmente dijo algo que todavía recuerdo. Tal vez estás interpretando mal las cosas. Sentí un vacío en el estómago cuando lo escuché. No porque estuviera siendo cruel, sino porque realmente lo creía. Alejandro había contado la historia de una forma tan convincente, que para los demás parecía lógica. Parecía razonable. Parecía la única versión posible. Mi madre tampoco sabía qué pensar. Estaba demasiado cansada. Demasiado triste. Había perdido a su esposo. Y ahora estaba intentando entender lo que estaba pasando con el negocio. Cuando la miré buscando apoyo, solo vi confusión en su rostro. No sabía a quién creer. No sabía qué versión era la verdadera. Y Alejandro lo sabía. Sabía que el duelo vuelve a las personas vulnerables. Sabía que en momentos de caos, la gente tiende a confiar en quien parece más seguro. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de la familia. Las conversaciones se volvieron incómodas. Las miradas. Los silencios. Era como si poco a poco yo estuviera quedando fuera de la historia. Alejandro hablaba con todos, explicaba la situación. Decía que estaba intentando mantener la empresa a flote, que había deudas, compromisos, decisiones urgentes que tomar. Y cada vez que alguien dudaba, volvía a mostrar los documentos, las firmas, los contratos. Todo parecía tan oficial, tan legal, que discutirlo parecía casi imposible. Pero dentro de mí algo seguía gritándome que la historia no era esa. Que Alejandro no había salvado el negocio. Lo había tomado. Había esperado el momento perfecto. Había preparado todo mientras mi padre estaba enfermo. Mientras nosotros estábamos distraídos con el hospital. Con el miedo. Con el dolor. Y entonces entendí algo que fue aún más difícil de aceptar. Alejandro no solo había tomado el control del negocio. Había tomado el control de la historia. Y cuando alguien controla la historia, controla lo que los demás creen que es verdad. Con el tiempo la familia empezó a tratar a Alejandro como el nuevo dueño de la ferretería. Los proveedores hablaban con él. Los clientes lo felicitaban por continuar con el negocio. Incluso algunos vecinos le decían que mi padre estaría orgulloso. Cada vez que escuchaba esas palabras sentía algo romperse dentro de mí. Porque yo sabía algo que los demás todavía no veían. Sabía que lo que había ocurrido no era una transición natural. Era una traición.
Una traición construida en silencio durante meses. Tal vez durante años. Pero también empecé a entender algo más. Algo que me tomó mucho tiempo aceptar. Tal vez nunca lograría convencer a la familia de lo que realmente había pasado. Tal vez Alejandro había preparado su historia demasiado bien. Tal vez el daño ya estaba hecho. Pero había algo que Alejandro no había considerado. Algo que los manipuladores suelen olvidar. La intuición. Esa pequeña voz que aparece cuando algo no encaja. La voz que mi padre me había dicho que escuchara. Confía en tu intuición. Y por primera vez, empecé a hacerlo. Durante mucho tiempo intenté convencer a mi familia de que algo no estaba bien. Intenté explicar lo que había visto, las fechas de los documentos, las decisiones que Alejandro había tomado mientras mi padre estaba enfermo, las conversaciones que yo había escuchado. Pero cada vez que hablaba del tema, la reacción era la misma. Silencio. Incomodidad. O dudas. La mayoría de las personas no quieren creer que alguien de su propia familia pueda hacer algo así. Es más fácil aceptar una historia simple. Una historia donde Alejandro fue el hijo responsable. El hijo que tomó el control del negocio cuando su padre ya no podía. El hijo que mantuvo la ferretería funcionando. Esa historia es más cómoda. Más fácil de aceptar. Más fácil de contar. Pero yo sabía que no era verdad. Sabía que lo que había pasado no era una coincidencia. Era un plan. Un plan construido poco a poco. Con paciencia. Con cálculo. Con manipulación. Con el tiempo empecé a aprender algo que antes no conocía. El narcisismo familiar. Empecé a leer. A investigar. A escuchar historias de otras personas. Y poco a poco empecé a reconocer los mismos patrones. El encanto inicial. La confianza que generan. La forma en que se posicionan como indispensables. La manera en que separan a las personas para controlar la narrativa. La forma en que manipulan la realidad sin levantar la voz. Razonables. Los que siempre tienen una explicación preparada. Los que saben exactamente qué decir para que los demás los vean como la víctima, o como el héroe. Alejandro nunca gritó. Nunca hizo una escena. Nunca atacó directamente a nadie. No lo necesitaba. Había construido algo mucho más poderoso. Una historia. Una versión de la realidad donde él era el salvador del negocio. Y donde cualquiera que lo cuestionara parecería ingrato. Confundido. O emocional. Con el tiempo la ferretería siguió funcionando. Los clientes seguían entrando todos los días. Los vecinos seguían saludando a Alejandro con respeto. Para el resto del mundo, la historia era simple. El hijo mayor había continuado el legado de su padre, pero cada vez que pasaba frente a ese local, yo veía algo diferente. No veía una herencia. Veía una traición. Una traición que casi nadie había notado. Durante mucho tiempo me pregunté si valía la pena seguir intentando explicar lo que había pasado. Si algún día la familia entendería. Si Alejandro alguna vez admitiría la verdad. Pero con los años comprendí algo importante. Las personas narcisistas rara vez admiten lo que hacen. Porque para ellos la verdad no es lo importante. Lo importante es controlar la narrativa. Controlar lo que los demás creen. Controlar cómo se cuenta la historia. Pero también entendí algo más. Algo que cambió la forma en que veía todo lo ocurrido. Tal vez Alejandro había logrado convencer a muchas personas. Tal vez había logrado quedarse con el negocio. Tal vez había logrado construir una historia donde él parecía el héroe. Pero no había logrado convencerme a mí. Y eso, también importa. Porque reconocer la verdad, incluso cuando los demás no la ven, es el primer paso para liberarse de ese tipo de manipulación. A veces las traiciones más profundas no vienen de extraños. Vienen de las personas que crecieron contigo. De las personas que compartieron tu casa. Tu infancia. Tu familia. Y eso es lo que hace que sea tan difícil verlo. Tan difícil aceptarlo. Tan difícil hablar de ello.
Pero si alguna vez has sentido que algo en tu familia no encaja, si alguna vez has sentido que alguien manipula la realidad para quedar siempre como el bueno de la historia, tal vez no estás imaginando cosas, tal vez estás viendo algo que los demás todavía no pueden ver. Porque el narcisismo familiar no siempre se muestra con gritos, a veces se muestra con sonrisas, con calma, con historias bien contadas. Y a veces, cuando finalmente lo entiendes, la verdad ya ha estado frente a ti todo el tiempo.